Buenas tardes, estamos iniciando esta transmisión en vivo para conversar hoy con el arquitecto Víctor Sánchez Tafur. La invitación, ok, Víctor, esperamos que se conecte. Ya se conectó Víctor. Hola Víctor. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, todo chévere, gracias a Dios. Trabajandito aquí en este tema de la pandemia y utilizando estos medios, bueno, para conversar un poquito. Yo le comentaba a los que se han conectado otras veces que y conversamos un poquito para que vaya sumando, digamos, la gente que se vaya conectando. La pandemia nos ha hecho conectarnos por otras vías y una de ellas es esta para conversar con algunos temas. Okay, esas conversaciones que casi uno hace a diario con mi padre y con muchos de los arquitectos. Y hemos decidido, bueno, hacer conversaciones abiertas con conversaciones telefónicas que en realidad son de temas de arquitectura y profesionales de la ingeniería. Y bueno, un poco conversar esta vez, oye, agradecido por la invitación. Bueno, nosotros hemos trabajado varias veces juntos, pero igual te presento, el arquitecto Víctor Sánchez Tafur, nació en el 1970, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la José María Vargas en el 94. Obtuviste el primer puesto de la promoción, o sea que como que fuiste buen alumno, ¿okay? Fuiste coordinador de esa misma casa de estudios de la extensión y dirección de la Escuela de Arquitectura en el año 2001 y 2003, ¿ok? Hiciste un máster, ¿ok? De arquitectura de interior y diseño en la Politécnica de Madrid. Oye, uno bastante que conversamos y no lo sabía. Felicitaciones. Sí. Y nada, ejerces la docencia, que siempre yo arranco con este tema de la docencia. Ya la ejerces desde el 95, que empezaste en la Vargas y después te pasaste a la Simón Bolívar y después ahora creo que estás en varias universidades, has dado charlas. La verdad es que tu currículum es bastante amplio y bueno, un poco conversar con tu gente y con los que nos siguen a nosotros, bueno, de algunos temas y quizás ahora que veo que diste clase en la Bolívar, en la Vargas y en la Central. Sí. ¿Notas diferencias entre, o sea, cuál es la diferencia fundamental en la formación de cada universidad? Bueno, fíjate, Esteban, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que siempre es interesante poder conversar y que estas conversaciones, además, que muchísimas veces uno tiene sentado en un café o en la universidad, que mucha gente las pueda escuchar. Esto creo que es una de las cosas interesantes de todo esto que está pasando y que se haya activado mucho más esto que ya viene funcionando hace algún tiempo, pero ahora creo que se ha vuelto mucho más profuso y casi que indispensable para comunicarnos. Sí, es la herramienta en este momento actualmente. Bueno, contestando un poco a tu pregunta, sí, fíjate, yo he tenido la oportunidad de dar clases en las tres universidades. La Vargas ya hoy en día no tanto, porque eso hay que decirlo, es mi casa de estudio y todo, pero es una universidad que se ha venido mucho a menos. Pero he tenido la oportunidad de dar clases en las tres facultades de arquitectura que hasta ese momento o incluso por muchos años fueron las más importantes. Incluso la Vargas llegó a ser una universidad muy importante. Al principio yo eso lo veía como... Yo di clase, por cierto, yo
di clase también en la Vargas, en estructura, en esa época. Yo creo que fue una época, Claro. una época Sí. muy, muy bonita de la Vargas, donde se invitaban a todos los profesores, digamos, de Caracas, que la sede está en Caracas, nos invitaron en la Vargas a dar clases. Bueno, la Vargas era una universidad muy, que yo considero, y no porque yo me haya graduado ahí, porque así como hablo de lo que era, también puedo hablar de lo que es, pero bueno, no tiene mucho sentido. La Vargas fue una universidad que tuvo un altísimo nivel. Yo me considero que la educación en la Vargas, y empezando por su pensum académico, la carrera de arquitectura al menos, era de primerísimo nivel. Cuando yo entré a la Vargas, a estudiar en la Vargas, que por cierto, yo no iba a estudiar arquitectura, yo iba a estudiar medicina. Eso es lo que siempre quise hacer, estudiar medicina. Y como la central entró en un paro larguísimo, bueno, mi papá me dijo que tenía que buscar hacer otra cosa, y entonces, bueno, me llevó a que me inscribiera en arquitectura sin saber ni siquiera qué era, ni gustarme, porque yo había hecho, mi experiencia era terrible, porque había hecho una maqueta en el colegio que me había quedado horrenda. Entonces no me interesaba para nada estudiar arquitectura, yo no, nunca, y eso que yo dibujaba, y toda la vida dibujaba, y los legos y todas estas cosas que siempre los papás dicen de los niños, no, él va a ser arquitecto. No, en mi caso yo hice todo eso, y en todo eso era muy bueno, pero yo no quería estudiar arquitectura. Entonces, bueno, entro a la universidad, y cuando entro a la universidad me encuentro con desde el primer día me gustó, eso sí tengo que reconocerlo, desde el primer día que empecé a estudiar arquitectura me encantó la carrera, y me dieron clases unos profesores excepcionales, y bueno, la decano era Ana Tenreiro, tu tía, por cierto, esposa de Jesús Tenreiro, Sí, y la nómina de profesores era impresionante, realmente, era una universidad de donde... muy alto nivel, sí. Sí, y la exigencia era altísima. Entonces, bueno, para no desviarme mucho de tu pregunta, lo que básicamente, al principio yo estuve 13 años en la Vargas, yo desde que estudié, y me quedé 13 años, porque mi aspiración siempre fue tener algún cargo para poder hacer lo que yo veía que estaba choreto, lo que yo veía que a mí no me gustaba cómo funcionaba. A mí me interesaba muchísimo ver cómo se podía trabajar desde el otro lado, no solamente criticar y decir como estudiante, como profesor, sino bueno, yo quiero ser autoridad y quiero ver qué pasa. Y bueno, logré hacerlo, y creo que nos fue bien. Tuvimos unos 3 años de bastantes glorias, ganamos premios internacionales, hicimos concursos, hicimos un evento importantísimo donde fueron 5 premios nacionales de arquitectura. Bueno, nos fue muy bien. Y bueno, yo a raíz de eso, siempre estuve en esa universidad, nunca tuve idea de irme para ningún otro lugar. Pero bueno, la vida te da muchas vueltas, salí de ahí, y se me empezaron a abrir puertas en muchísimos lugares. Entonces empecé como a descubrir el mundo, ¿no? Yo siempre había estado como en una burbuja, y empecé a descubrir el mundo, me empecé a dar cuenta que existía la Universidad Central, que existía la Simón Bolívar, que existía todo esto, pues claro, a nosotros nos iba tan bien ahí, y todo el mundo iba para allá, que realmente uno no sentía la necesidad de salir de ahí para nada. Sí, Entonces, yo creo bueno, que esa época tienes razón, fue un centro, la Vargas era un centro donde en torno a todos los temas, digamos, docentes de arquitectura funcionó muchísimo. y era una escuela, en arquitectura era un régimen casi militar, era una cosa así, si tú no sabías hacer maquetas no podías, no eras nadie, si no sabías dibujar impecable no eras nadie. Tenía, bueno, como te comentaba, un pensum impresionante, tú tenías que ver fotografía, tenías que ver maquetería, materias obligatorias, no opcionales. Y bueno, había una formación muy importante que tenía que ver con el arte. Bueno, cuando salgo de ahí descubro todo esto, salgo muy mal, porque yo realmente quería quedarme ahí en mi casa de estudio, pero bueno, por otro lado, hay cosas que por un lado salen de una manera y por el otro son de otra. Y salgo y empiezo a dar clases, y contratado en la central desde el año 99, ya había ido la primera vez, me había gustado muchísimo. Salgo de ahí, y bueno, me voy, para ver, cuando salí de la Vargas, yo salí en el 2003, no, mentira, yo salí de la Vargas en el 2003, y sí, estuve en la central hasta el 2007, hasta el 2006, que fue cuando me voy para España. Y bueno, esa Te fuiste, experiencia
Ah, perdón. ¿Fuiste a estudiar o te fuiste, Me fui a dejaste la estudiar. docencia a estudiar? Me fui a estudiar, cerré oficina, cerré todo y me fui a estudiar. Y bueno, luego que regreso a España, cuando llego acá, tuve contacto con algunos profesores que estaban en la Simón Bolívar y justamente me dicen, oye, Víctor, vente para acá, aquí van a abrir un concurso. Bueno, concursé, gané, quedé en el concurso de credenciales y me quedé dando 3 años clase en la Simón Bolívar, que fue otra experiencia increíble. A mí, yo siempre lo diré, que como te comentaba al principio, yo a veces me sentía como raro, porque he visto que hay profesores que han hecho carrera en una sola institución, y yo me sentía raro, pero a la vez soy muy inquieto, y yo estaba bastante contento de probar cada vez cosas nuevas, una universidad nueva, una cosa nueva. Y claro, no es lo mismo que a ti te inviten un trimestre a la Simón Bolívar a dar clase, a que tú te quedes 3 años. Cuando tú te quedas 3 años, tú conoces la institución, la conoces Claro. muy bien. Entonces yo había conocido muy bien la Vargas desde su entraña. Ya conocía bastante la central, como profesor contratado, tuve unos cuantos años ahí. Y luego conozco la Simón Bolívar ahí adentro. Entonces, claro, tengo esa visión de la arquitectura y de la docencia. Son 3 maneras diferentes Distintas. de ver. Las que más se parecen son la Vargas y la central, sobre todo la Vargas y la unidad 9 de la central, que es un grupo docente que es donde doy clase actualmente. O sea, tú Entonces, podrías, uno desde el punto de vista profesional, este arquitecto, este es de la Vargas, este arquitecto, este es de la central, y este arquitecto es de la... Se puede casi, casi, catalogar, así. casi que los veo caminando sin que hablen y ya sé, te lo puedo asegurar. Y, y ojo, Sí, no. y es una cosa curiosa, porque no depende solamente de que uno es mejor o el otro. Yo creo que, por eso es que te digo que para mí es una virtud haber estado en las 3. Claro, Porque, claro, eso te da porque el herramientas. aprendizaje que tuvo en cada una, me di cuenta de las debilidades de la otra, por contraposición. Te vas Claro. dando cuenta de eso. Sí, bueno, Entonces, eso bueno, pasa así ha sido. el tema de la docencia. Y por cierto, el tema de la maquetería, que uno ha visto tu trayectoria con el tema de la maqueta, que por cierto está restaurando recientemente unas maquetas de mi padre. Uh-huh. Y la verdad que la pandemia no dejó que la entregaran, porque justamente el Sí. día que empezó la pandemia, las iban a Quedaron listas, pero entregar. no. Pero creo que son maquetas espectaculares, en físico. O sea, tú insistirías en que la maqueta como herramienta, con las herramientas digitales y la maqueta física, ¿por qué seguir con la maqueta física? Bueno, fíjate, una de las cosas que acabo de hacer y que sigo haciendo porque ahora, bueno, este año cumplo 50 años ya y me ha dado por Está escribir. viejito. Y me ha dado por escribir. Bueno, no me siento para nada, pero bueno, los años son los años, no se puede hacer nada. Y me ha dado por escribir, por entender un poco qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y mi trabajo de ascenso fue justamente la maqueta como estrategia docente. Y allí escribí 200 páginas sobre eso que me estás preguntando. Bueno, Entonces, pero claro, tienes que hacer un resumen, no no, tenemos tanto no, tiempo. por supuesto, por supuesto. Bueno, la maqueta es una herramienta y es un medio, no es un fin, definitivamente. La maqueta es un instrumento que está completamente vigente y que aunque tuvo una pequeña decadencia cuando... Bueno, una cosa que me gustaría aclarar antes, que siempre es bueno decirlo, es que yo no defiendo la maqueta. Yo simplemente la estudio y la practico porque me ha funcionado. Pero yo nunca he querido decir que la maqueta es mejor que el dibujo o que los renders. No, yo creo que cada cosa tiene su momento dentro del proyecto, Y dentro su del proceso del objetivo. proyecto y su objetivo. Sí. La maqueta, por ejemplo, no es un instrumento de precisión. La maqueta es un instrumento de
volumetría. ensayo, de concepción. La maqueta es de concepción y de verificación, pero no es de precisión. En cambio, el dibujo sí. El dibujo es un instrumento de total precisión. O sea, tú cuando vas a construir no llevas una maqueta. Yo la he llevado a la obra para que entiendan de qué estoy hablando, pero después saco los planos. Claro. Y en los planos están los detalles, en los planos están todo. Entonces, bueno, la maqueta está completamente vigente, porque con el desarrollo de todas las tecnologías que han habido, de todas las herramientas tecnológicas, la maqueta también se desarrolló paradójicamente, porque se desarrollaron métodos de corte, se desarrollaron sistemas de dibujo distintos para las plantillas. O sea, la maqueta, mientras siga evolucionando la tecnología, la maqueta sigue evolucionando. Y además, ¿por qué no desaparece? Porque es un instrumento humano, no es plano, no es plano. Uno pensaría lo mismo con las tablets y los libros, como la gente decía que iban a desaparecer los libros, que con Netflix va a desaparecer el cine, y el cine sigue ahí y los libros están ahí. Bueno, justamente ese es uno de los ejemplos que te iba a poner. Ahorita estoy escribiendo un libro que después te diré de quién es. Es sobre un personaje. No, sigue. Sobre un personaje importante, y una de las cosas que yo escribo en la introducción es que a pesar de que la tecnología hoy en día hace que a ti te llegue el PDF, el libro no sé quién, tal, nunca es la misma emoción que cuando te llega el libro, tú lo hueles, lo abres, el libro es el libro, sigue siendo el libro. Y te lo firman. Exacto, exactamente. Y es porque sencillamente es una experiencia humana. Es una experiencia que tiene que ver con el cerebro. La otra, un doctor que fue a ver una charla que di sobre la maqueta, justamente, él después me dio toda la explicación científica de lo que yo había dicho. Yo lo dije por la práctica, y él me explicó, me dijo, sí, es que el cerebro funciona y tal, no sé qué, y por eso la maqueta es tan importante. El médico me lo explicó. Sí, por cierto, que tú lo comento ahorita que te interrumpo, tú desde el punto de vista de las redes, tienes un don o tienes muchísimos seguidores, hay mucha gente que te quiere, que te sigue en las redes, y por cierto le comento a tu público y a nuestro que si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta que te quieran hacer, estamos libres de oírla y para que la contestes, que no lo dije al principio de la conversación, pero estamos abiertos a que hagan sus preguntas y hagan sus comentarios para que ya te dicen ahí que yo lo amo. Están abiertos. Mira, por cierto, que también viendo tu currículum, has sido profesor invitado en varios lugares del mundo, en Costa Rica, en Argentina, en Argentina, ¿no? En Ecuador, sí. Quito. ¿Cómo hace uno? O sea, danos el truco para que uno lo inviten y lo saquen para afuera y lo paseen y da charlas. Fíjate, ahorita voy a conectar las dos cosas, lo de las redes con esto. Ahora son las redes, pero antes no existían las redes. Yo creo, y yo creo que en las redes también sucede lo mismo que con la maqueta y con todas las cosas que yo considero que me interesan hacer a esta edad de mi vida. Son un medio, pero no son un fin. Yo creo que a mí lo que me interesa de las redes es poder mostrar lo que yo hago, el trabajo que yo hago. No me interesa vender lo que yo hago, aunque pueda servir para eso. Pero, por supuesto que es una plataforma de publicidad, claro que la es. Sí, aunque no estés vendiendo, es una venta indirecta. Sí, pero hay maneras de vender y hay maneras de trabajar en las redes. Que yo creo que, bueno, no sé si eso es un éxito o no es un éxito. O sea, a mí hay mucha gente que me sigue en las redes y yo lo agradezco muchísimo, pero yo en las redes publico lo que yo creo, en lo que yo creo, no lo que la gente está esperando, lo que la gente busca. O sea, no sé si me entiendes. Claro,
claro que sí te entiendo. Lo mismo me sucede con la arquitectura que hago, lo mismo me sucede con la docencia que yo hago. Yo trato es de hacer lo que yo hago y en lo que yo creo. Y eso, bueno, da unos resultados. Yo escribí un blog, yo fui una de las primeras personas que escribí un blog y en el año 2007 yo sé que yo fui el primer profesor que empecé a dar clase por Facebook. En el año 2007 yo daba clase por Facebook. Porque a mí siempre me ha gustado, yo soy muy curioso, siempre he sido curioso y me ha gustado leer, investigar, para qué sirve esto, cómo puedo enseñar de esta manera, cómo puedo enseñar de aquella. Y bueno, y cuando creé ese blog, que En el 90, no, en el 2003 creé el blog. pero no había ni, ¿de cuándo es el Instagram, por cierto? El Instagram es del 2013. No, es mucho después. Sí, por eso, claro, es mucho después, pero yo ya venía manejando desde el 2007 el Facebook, cuando se creó el Facebook, yo a la semana ya me había abierto mi cuenta, porque me interesaba investigar qué era eso, no porque yo quería mostrarme, ni mostrar la foto de mi familia, ni mi novia, de hecho no pongo nada privado en mis cuentas, pero sí me interesaba investigar para qué eso me puede servir a mí como plataforma para mostrar el trabajo que yo hago, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decirle a mis estudiantes. Entonces a mí el profesor Hernán Zamora, antes de yo irme a vivir a España, me dice, Víctor, el poeta. Ajá, el poeta, que le tengo mucho cariño. Me dice, Víctor, ¿por qué tú no te abres un blog? Porque yo lo que hacía era mandar por correo. Todo esto que yo hago en Instagram y todo, yo lo mandaba por correo, unas listas de correo que yo tenía, unos e-group que se llamaba. Se los mandaba. Bueno, para que veas los inicios, se lo mandaba a todos ellos por ahí. Entonces un día un profesor antes de irme, me acuerdo, me dice, Víctor, ¿por qué tú no te creas un blog? Y yo le digo, ¿qué es eso? Me dice, un blog es una página que ahora uno la puede tal. Y me fui, llegué a España y llegué y al otro día estaba investigando que era un blog. Y me abrí el blog. Y cuando me abrí el blog, yo empecé, me pasaban tantas cosas en España nuevas, tanta la novedad de cuando uno llega y toda esa cosa, los profesores, las clases, que yo no sabía qué hacer con toda esa información. Y yo decía, si me pongo a mandar un correo a todo el mundo, la gente me va a matar. Entonces me abrí esa plataforma y en esa plataforma empecé a almacenar todo, pero ahí había un comando, un botón, una cosa que decía publicar, como decir, sacar al aire el blog. Yo estuve 6 meses almacenando la información, ordenándola, arreglándola, hasta que me decidí ponerlo al aire. Y ese blog llegó a tener casi 5.000 seguidores. De gente que le interesaba, porque yo no sabía a quién le llegaba, a quién no le llegaba. Eso es una página. Pero la gente me seguía. Recuerdo que una vez me metí en la página del Colegio de Arquitectos de Chile y el blog estaba ahí recomendado. Porque ese blog ¿de qué habla? Ese blog básicamente habla de todo lo que no es necesariamente la arquitectura. Sí. Ese blog habla de poesía, ese blog habla de arte, habla de psicología, habla de todo lo que tiene que ver con mis clases. Es mi apoyo docente. Bueno, y la pandemia nos está precipitando a la educación a distancia, ¿no? Creo que hay un tema. Yo tengo mis clases también digitales, ¿ok? Y hay un esfuerzo que uno hace desde el punto de vista comunicacional y de información, de educación. Ahora, arquitectura a distancia. No, bueno. Posible, no posible, imposible. Mira, es que yo creo que es como todo. La pandemia nos va a obligar, Víctor. No lo sé. Bueno, nos puede obligar y podemos ir allá y también después nos podemos devolver. Como pasó en Finlandia, que quitaron el dictado en los niños, en la docencia, y después lo tuvieron que volver a implementar. Claro. O sea, yo creo que la gente se vuelve un poco loca también con las cosas y bueno, experimenta y hace cosas y después otra vez agarra como su nivel. Yo, por ejemplo, creo que un taller de proyectos nunca va a ser lo mismo, nunca. Se puede evaluar todo lo que tú quieras, pero nunca va a ser igual que yo llegue a una clase, le dé un golpe a una mesa, señale una cosa, vea al estudiante. Esos talleres son en 3 dimensiones. Esos talleres son físicos. Yo veo a un estudiante, me río, se le quedó bien. Eso no lo va a suplantar nunca una pantalla que sea completamente plana. Con un poco de caritas todas separadas. O sea, no hay manera. Yo
clase en la unidad extramuros de Barquisimeto. No sé si tú Te participas. hablo del taller de proyectos. Otras materias creo que sí, creo que se pueden colgar perfectamente la información, tú la lees, la procesas, conversas con el profesor y ya. Pero el taller de proyectos es diferente. No digo que no se pueda hacer, ojo, no digo que no se pueda hacer. Y no digo que yo lo vaya a probar incluso, pero no me gustaría. O sea que el éxito, volviendo a la pregunta, el éxito de la internacionalización está asociado a las redes, a ese afán de comunicar. Sí, yo creo que sí. Y eso lo he tenido de toda la vida, de toda la vida. Desde que era estudiante. Desde que era estudiante, cuando ni siquiera sabía que quería ser profesor y que el decano de mi universidad, Paco Arocha, que era el socio de Joel Sanz y Juan Carlos Parili, me dijo un día que yo tenía que dar clase. Y yo dije, ¿por qué? Como diciendo, ¿qué hice yo? ¿Por qué ser profesor? Castigado. Entonces yo dije, bueno, era por eso mismo, era porque a mí me encantaba comunicar, traía los libros a clase, se los mostraba a mis alumnos, a mis amigos, porque en esa época no tenía alumnos, eran mis compañeros. Buscaba esto, buscaba aquello, siempre me ha gustado, yo he sido muy inquieto siempre. Y creo que a la larga eso es lo que se transmite, pues el resultado. Mira, te voy a leer algunos comentarios. Macacuaya. Víctor fluye por las redes sociales. Él documenta el día a día de sus clases y oficinas y de facultad. Inclusive desde la oficina en España. Mis compañeras lo seguimos para ver las gráficas. No, gracias, chévere. Mirta Fernández Design. Nuestra profesión hoy vende a través de las redes. Es una carta de presentación. Así es, sí. Y mira, y Gaby Tenre, esa es mi hija en Inglaterra. Ah, Estudió sí. en la comentó hace rato, vi el comentario, Ajá. estudió en la Politécnica, y como tú estudiaste en la Politécnica, y te hace la siguiente pregunta. Ajá. Habiendo tenido la oportunidad de estudiar en Venezuela y en el exterior en España, ¿cómo clasificarías la educación venezolana en comparación con la española? Bueno, eso es un misterio. Eso es un gran misterio que yo creo que no sabría ni siquiera del todo poderlo explicar. Lo único que yo puedo decir es que en Venezuela nosotros nos formamos, yo siempre se lo digo así a mis alumnos, nosotros aquí nos formamos todo terreno. Y ese todo terreno nos ayuda afuera a resolver muchísimas cosas. Afuera hay como más especializaciones, y sí creo que influye mucho en las crisis. Formarse en crisis te da una coraza, te crea una curiosidad, una necesidad de sobrevivencia y de ir un poco más allá, que yo creo que afuera hace muchísimo bien. Ahora, la comparación entre una cosa y otra. Bueno, la Politécnica es una universidad bastante en arquitectura, por ejemplo, que es lo que más conozco, porque no conozco. ¿Ella está estudiando arquitectura o no? No, ella estudió ingeniería industrial. Ah, ok. Bueno, en arquitectura es muy ingenieril. O sea, Sí. tiene mucho de esa formación que a nosotros en Venezuela no nos dan. Pero quizá creo que en algunas cosas a ellos les falta el riesgo que nosotros tenemos del arte, de ir un poco más allá y de especular más. Siento que eso es como Por eso a mí me pareció interesante ese balance que yo hice cuando fui a estudiar allá. Ignacio Cardona, por cierto, esto que comentas tú, lo comentó en la conversación del miércoles pasado, hizo un comentario similar, que en Harvard inclusive, ¿okay? Son más realistas con respecto a los proyectos y aquí son más fantasiosos, inventan proyectos Bueno, absolutamente fantasiosos. Esas dos áreas, esas dos tendencias, bueno, pero te digo, hacia dónde te inclinas? es curioso, porque fíjate, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando allá, hicieron un concurso en el taller donde yo estaba, y resulta que yo hice un proyecto lo más racional que se pudiera construir. Yo siempre pensé era un concurso de clase que se pudiera construir. Y bueno, no perdimos, pues, o sea, mi grupo perdió y ganó una cosa que era como una cotufa así toda arrugada y el segundo premio otra cosa plegada y entonces yo me acerco
con la profesora. Claro, cuando yo fui a estudiar, imagínate que cuando yo fui a estudiar, mis compañeros de clase me decían profe, porque yo era un viejo. Todos eran recién graduados, que se iban a hacer su máster, y yo ya tenía 13 años de graduado cuando fui a estudiar. Entonces, bueno, yo me siento con la profesora, que casi tenía mi edad, que me estaba dando clases a mí. Y, perdón, y entonces le digo, profesora, me gustaría que me diga cuál es el argumento, porque ninguno de esos tres proyectos es viable, no se pueden construir. Y la respuesta de ella fue, no importa, eso lo resuelven después los ingenieros. Hay dos clases de problemas. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, pero ya van, o sea, ¿cómo es eso? No entiendo. No, pero es que aquí lo que importa, Víctor, es que esto, entonces ese es el otro extremo. Pero es que pero a veces descubres que esas cosas que el ingeniero las va a diseñar, que eso es problema de otra área, de otra zona, resulta ser que no se puede. O sea, por supuesto, por supuesto. Y creo que eso tiene que ver con la manera como uno piensa la arquitectura. Que creo que ahí es fundamental la razón. O sea, yo creo que uno tiene que ser muy racional. Independientemente de que apruebes. Porque en la facultad, por ejemplo, a mis alumnos yo los dejo que experimenten mucho. De hecho, los dejo que experimenten tanto que yo meto muy poco la mano en los proyectos de mis alumnos. Al final, quizás sí ya los voy como guiando más, pero no soy de los profesores que se sienta a dibujar y hacerle los proyectos. En la última fase, los que yo sí veo que están más atrás son los que voy llevando, pero siempre dejo que experimenten. ¿A ti te gusta hacer eso? Perfecto, ok. Pero si lo argumentas, si lo razonas, está bien. Si no, no. Pues si ese proyecto es bellísimo, es precioso, pero tú no tienes ni idea de cómo llegaste ahí, eso está mal. Claro. Porque es que no tiene sentido. Al final, ¿cuál es la experiencia del estudiante? Decir que al final del curso salió con un proyecto bellísimo o haber aprendido arquitectura, haber aprendido algo, haber aprendido un camino, Creo que la reflexión es lo más importante cuando uno enseña arquitectura, no que los proyectos queden todos iguales o bellísimos. Eso es chévere, pero al final... Como digamos, esta pregunta la hemos hecho en otras oportunidades. A un muchacho que va a estudiar arquitectura, está terminándose de graduar de bachiller. Ajá. Y está pensando en estudiar arquitectura. ¿Qué le comentas? Bueno, lo primero que le diría es que se compre el libro que se llama Yo quiero ser arquitecto, de Alberto Campo Baeza. Se llama Yo quiero ser arquitecto. Ese libro, claro, Alberto es un personaje que lo va a enamorar y al final va a terminar queriendo estudiar arquitectura. Pero es un libro interesante porque te muestra todas las vertientes de la carrera y es muy interesante. Yo no le digo a nadie que estudie arquitectura. Yo creo que si a mí me dijeran que si tuviera la oportunidad de volver a estudiar, yo volvería a estudiar arquitectura. ¿No te irías por medicina? No. Yo creo que arquitectura para mí es una de las carreras más hermosas que hay. Y que da una cantidad de satisfacciones y que te permite, por eso es que hay una polémica muy grande y yo siempre en eso estoy un poco en contra y quizás más a lo que decía Galia, que la arquitectura para mí no es arte. Hay muchos arquitectos que se escudan detrás de decir que la arquitectura es arte para hacer cualquier cosa. O para sentirse artistas, o bohemios, o poetas. La arquitectura es un oficio que resuelve unos problemas muy puntuales para llegar a la belleza. O buscando la belleza. Si tú logras que todo eso quede muy bien, ahí puede llegar a ser una obra de arte. Y con espacios funcionales, ¿no? Porque si no, tampoco... Por supuesto. Entonces yo creo que la arquitectura no necesariamente uno es artista, o sea, uno tiene un oficio y uno tiene que cumplir con un cliente y con un presupuesto y con una cantidad de cosas. Si todo eso lo logras hacer de una manera magistral, impecable, perfecta, que después de 30 años funcione, el edificio no se haya caído, no se empiece a pelar, no sé qué, la arquitectura puede ser una obra de arte. Está bien. Mira, Maca, Cuaya otra vez pregunta, ¿qué circunstancias te llevaron a dar clases y cómo descubriste que era tu vocación? Bueno, yo no la descubrí. Yo cuando me di cuenta estaba prácticamente ahí. El decano me dijo, bueno, una cosa que sí, y que creo que es una diferencia sustancial, es que en la Vargas, fíjate
que hasta en eso la Vargas era estaba muy bien estructurada, y es que en la Vargas había pasantías en docencia. Tú te preparabas para ser profesor. No era que tú te graduabas y te metían a dar clase. Eso no era así en la Vargas. En la Vargas tú tenías que, era bien difícil dar clase. Ya después al final, como todo, se fue abriendo, fue cambiando todo, y por la necesidad mucho más, pero yo hice 3 pasantías en docencia y después empecé a dar clase. O sea que cuando yo empecé a dar clase, recién graduado, yo ya tenía experiencia. Porque las pasantías en docencia te ponían a dar clase con un profesor, tú tenías que evaluar hacia el profesor, no podías evaluar a los alumnos porque no tenías esa potestad, pero tenías Claro. que preparar una entrega, tenías que leer, tenías que preparar una clase, tenías que diseñar una entrega, o sea, tenías que formarte para... Por eso es que a mí a veces me horroriza un poco ver que entre gente a dar clase solo porque son chéveres o porque son buenos estudiantes o porque, oye, yo creo que eso es una vocación. Sí, sobre todo hoy en día con la crisis, que por cierto, tú comentaste algo importante, que en plena crisis, como Ujú. estamos en el país, en una crisis extrema, Extrema. no sé, casi que catómbica, la situación de la universidad. Eh, ¿Cómo salen los profesionales de arquitectura hoy en día? ¿Cuál es el nivel Bueno, fíjate, hay una cosa, la arquitectura es una carrera en la que tú puedes tomar varios caminos. Tú puedes ser historiador, puedes ser arquitecto en ejercicio, puedes ser profesor. Lamentablemente en este país tienes que ser de todo. Pero, sí, pero el deber ser es que tú decides lo que quieres hacer. Si tú eres un arquitecto proyectista, si yo decidí ser arquitecto proyectista, a mí me interesa construir. A mí me interesa construir para eso, poder enseñar. ahí Y vamos, me, ahora vamos con esa y me conversa. interesa enseñar para poder construir. O sea, las dos cosas. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela, yendo a tu pregunta concreta para no saltarme a otra cosa que si ya la tienes por ahí preparada? Que yo creo que el gran problema que hay en Venezuela es que tenemos muy poca oportunidad de probar, de ensayar. Sí. Y para un arquitecto es fundamental construir. Porque tú construyes y ensayas, y descartas, y evalúas, y mides, y pasas Cometes a otro, errores. y cometes errores, y pasas a otra obra, y pasas acá, y pasas allá. Pero si no construyes es difícil. Yo he tenido, no suerte, pero dentro de lo que le toca a mi generación, he tenido oportunidad de construir. Y A mí me construyo. costó entender, a mí me costó entender eso, la verdad, que yo pensé que un arquitecto, te voy a poner un ejemplo directo de mi padre, 80 años, Oscar Uh-huh. Penreiro, Sí. todavía, con el proyecto reciente que construimos ahí en Oripoto, un hotel, todavía Uh-huh. a los 80 años, haciendo ensayos de materiales acabados. Uno dice, bueno, pero bueno, no te lo sabes, ¿no? Eso se supone que se lo saben. No, está constantemente el No, arquitecto no. ensayando. Bueno, Luis Kahn decía que la arquitectura era una cosa de viejos, y tiene toda la razón. Cuando yo era joven, a mí me molestaba muchísimo esa frase. Pero ahora que Pero, tiene 50, pero ahora que tengo 50, y creo que cuando tenga 80 me va a gustar más todavía. claro, claro, claro. Y te digo, también como ejemplo, mi padre está en plena capacidad de producción todavía perfecta. Por supuesto. Todos estos arquitectos viejos, yo creo que les hace bien esa vejez de la profesión, que Sí, les sí, sí, da sí. capacidad de diseño. Mira, no, Nerea y García, Nerea punto y García, indudable la importancia de la maqueta en la fase de ideación y concepción. Pero Uh-huh. pregunta, ¿acaso hay algún tipo de proyecto sobre el cual el trabajo en maqueta reporte más valor que el resultado final del proyecto? Bueno, en eso hay que tener mucho cuidado, porque la maqueta como objeto es un objeto, es una pieza de adoración. Y hay que tener cuidado de no caer en eso. Yo creo que siempre
por encima de la maqueta tiene que estar la arquitectura, por encima de los renders y todas esas cosas tiene que estar la arquitectura. Entonces, no sé si la pregunta iba por ahí, pero creo que es fundamental siempre primero la arquitectura, y la maqueta siempre es un instrumento, no solamente para concepción y desarrollo, también para presentación. Pero la presentación hay que tener cuidado, porque hay que saber leer el proyecto para poder hacer una maqueta acertada. Claro. Tú puedes hacer una maqueta que desvirtúe completamente la idea. Puede ser un proyecto terrible y una maqueta espectacular. Espectacular. Y la gente cree que el proyecto es una maravilla. Y al revés. Puede hacer un proyecto que es una maravilla y la maqueta es terrible. Entonces hay que saber cómo esa... Pero ¿cómo es posible eso que la maqueta... O sea, la maqueta es a escala o sea, no entiendo si la escala es una escala del proyecto. No puede ser que el proyecto sea bueno y la maqueta mala. No, sí puede ser, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, claro, porque tú te puedes equivocar representando el proyecto. Porque cometes errores en la representación de la maqueta. Pero no en la hechura, en la representación conceptual de la maqueta. O sea, tú puedes de repente desvirtuar un edificio que es blanco, en concreto, que no es miniaturizarlo ni hacer analogía directa, pero tú puedes perfectamente un edificio en concreto, blanco, pulcro, poner un material que es rugoso, que tiene una cantidad de elementos que distorsiona la vista. Entonces, no es acertada la representación de ese proyecto. Entiendo. Mira, de Capecchi, yo soy ingeniero civil y me encantaría estudiar arquitectura también. Bueno, ¿qué recomienda leer o estudiar de arquitectura para nosotros los ingenieros, que tenemos ese problema? Para los ingenieros. Bueno, es que yo creo que uno puede empezar por la historia de la arquitectura. Yo creo que la historia de la arquitectura sirve para todo el mundo. De hecho, ¿qué es lo que hace una persona cuando primeramente va a una ciudad? Apenas va a una ciudad, lo primero que hace es ir a ver los monumentos, los edificios, la arquitectura, Gaudí, la Torre Eiffel. Son edificios, es el saber edificado que está ahí. Eso es fundamental. Entonces yo empezaría estudiando la historia de la arquitectura, y después en la historia de la arquitectura verá lo clásico, lo moderno, y ahí se puede meter a ver lo que más le interese, los arquitectos de cada movimiento. Mira, Cris Curucucú te pregunta, ¿cómo es la relación arquitecto-ingeniero en un proyecto? Esa es una pregunta buenísima, y es raro que tú no la hayas hecho. No me corresponde a mí. Bueno, la de nosotros fue una maravilla. Sí. Creo que, bueno, porque también yo creo que tú eres un arquitecto respetuoso de la profesión. No, yo no soy arquitecto. Tú eres un ingeniero, perdón por el insulto para ti. Tú eres, aunque te estás volviendo medio arquitecto, porque estoy viendo que estás haciendo unas cosas ahí buenísimas en las redes y todas finas. Bueno, yo creo que a la larga hay que entender el rol de cada uno. El arquitecto no puede ser el arquitecto, aunque sepa, no es el encargado de hacer el diseño estructural. No es el encargado de saber. Pero tiene que, no, los claro, fundamentos. Ahí voy. El arquitecto no es el encargado de hacer el cálculo final, el diseño. El caso de Edwin, por ejemplo. Sí. Pero Edwin es un ingeniero cubierto ahí, es un infiltrado en la Facultad de Arquitectura. Bueno, sí, a Edwin le gusta muchísimo esa parte y bueno, eso es una cosa admirable en él. Pero fíjate, yo creo que básicamente es el respeto por
por los límites de cada profesión. O sea, los ingenieros que valoran y respetan al arquitecto no tienen por qué atropellar su trabajo. Igual el arquitecto. Por ejemplo, yo cuando hago un proyecto siempre llamo al arquitecto desde el inicio, desde que hago los primeros croquis, desde que estoy pensando cómo lo voy a aguantar. Al ingeniero, perdón. Y no al final. Métele la estructura, como si eso fuera una cosa, ¿cómo le metes la estructura a un edificio? Eso nace. Un ensamble. Eso nace, la estructura es el esqueleto del edificio, es su sistema óseo, es su alma, o sea, Claro. Entonces no tengo problema con eso, no tengo problema, ni hablo mal de los ingenieros, ni peleo con los ingenieros. Bueno, por cierto, yo se lo digo con mucha frecuencia también del lado de la Facultad de Ingeniería, yo se los digo a cada rato a mis alumnos. Ustedes tienen, y es más, les estoy exigiendo a mis alumnos con el tema online que vean estas entrevistas. Ustedes para que pasen mi materia online, estas entrevistas me hacen el favor y les pregunto sobre las entrevistas durante esta semana. Les estoy preguntando de qué hablé, por qué dijo eso, o sea, para que la vean y se la vean completa, que entiendan entre la formación arquitecto e ingeniero, que eso ayuda muchísimo a la formación a la creación de un proyecto. Mira, BR Arquitectura. Ya que menciona Campo Baeza, ¿cuál es la historia detrás de la amistad que tienen? ¿En qué puede decir usted de su obra? Bueno, sí, yo conozco el Campo Baeza desde que viví en Madrid. Desde que viví en Madrid de hace 13 años. Lo conozco y tenemos bueno, hoy me mandó un correo. O sea, tenemos constante. Una amistad muy, muy grande y muy importante. Es uno de mis maestros. Su obra me parece una obra importante, me parece una obra sincera, austera, una obra correcta. Es su obra. Yo hay cosas que no haría y que no las comparto, pero es un arquitecto que respeto muchísimo. Y lo respeto muchísimo también por su mirada, la mirada que él tiene sobre la docencia, sobre la arquitectura, la ética con la que maneja muchas cosas. He podido presenciar más de una vez como ha mandado para el carrizo a un promotor que le propone hacer cosas indebidas y no le interesan, o a un constructor que viene y lo quiere cambiar las cosas o lo quiere chantajear de alguna manera. No, o sea, es una persona muy correcta. Muy correcta. Con criterios bien formados, yo diría. Sí, y por eso, bueno, creo que esa gente, yo he tenido la oportunidad de ser amigo de muchos por trabajo, por todo eso, porque como empecé haciendo maquetas, así empezó mi profesión, haciendo maquetas. Hice una cantidad de años maquetas para poder acercarme a la buena arquitectura y a los arquitectos. Y así conocí mucho a Jimmy Alcock, trabajé con Gorka, trabajé con Joel Sanz, con Carlos Gómez, con tu papá, que a tu papá lo conozco muchísimo de muchas cosas, pues, o sea, también es otro de mis maestros que en algún momento le haré un libro. Mira, yo quería tocar el tema de tu profesión, de tu proyecto, oficina de proyectos. ¿Qué estás haciendo ahorita o cuál es el proyecto más reciente? Mira, ¿En qué andas? Es la pregunta, ¿en qué andas? Ahorita estoy haciendo una casa en Parque Caiza, que es un lugar en las afueras
de Caracas. Y es una casa que a mí me gusta muchísimo. Es Esa una que casa, publicas por las redes, sí, con bueno, las cosas de madera. publico todas, pero Bueno, esa casa particularmente me gusta. Déjame ver si aquí puedo mostrarte alguna imagen. ¿Y por qué? Porque esa casa es una casa que me ha permitido trabajar desde cero, he tenido un excelente cliente. te da libertad. Sí, es una casa que me dio muchísimo satisfacción, además que pude probar, no sé si aquí se ve. Un poquito más arriba. Ahí. Un poquito más. Ahí. Perfecto. Sí, Bueno, sí, yo la vengo siguiendo por las redes y ha hecho visitas con tus alumnos. Bien, sí, sí, es una bien, casa, muy sabrosa. sí, es una casa donde experimentamos algunos de los temas que nosotros manejamos en la oficina, que creo que, oye, ahí veo que hay muchísimas preguntas. Yo lo que te Sí, propongo es que lo que podemos hacer es que esas preguntas las respondemos después pues, en YouTube, en el canal de YouTube se pero, puede responder. sí, pero entonces te comprometes porque ya nos quedan 15 minuticos. Esta Sí, entrevista vamos dura a una hablar hora. del trabajo, si quieres. Sí, bueno, es que hay muchas, de verdad hay muchas preguntas, pero bueno, insisto, nos comprometemos a contestarlas por Sí, la... las contestamos todas. Ok, ok. Ajá, de esta casa y de tu primer proyecto. Mi primer proyecto importante, porque mi primer proyecto fue un mesón que hice para una tienda de cerámica. O sea, que fue la primera cosa que construí. Yo estaba aterrado de que no se fuera a caer, no se fuera... Y era una cosita así como de 50 centímetros por 70. Pero mi primer proyecto construido fue la casa 948 que hicimos juntos, que hicimos en la Lagunita. Sí. Ese fue mi primer proyecto construido, esa fue la ópera prima. Ahí aprendí, bueno, cualquier cantidad de cosas, desde la Hoy, gerencia de la obra contigo sí. Hoy hasta publicaste una foto de la casa. hoy Muy publico una bonita. foto. Sí. Y bueno, esa obra para mí fue fundamental. Eso De ahí fue en con Beltrán. adelante, ajá, de ahí no he parado de construir cositas, pues, o sea, no lo que yo he querido, lo que yo hubiera querido, pero, y también he dicho muchas veces que no. Te ha tocado decir que no. Sí, me ha tocado decir que no, porque creo que yo creo que hay cosas que uno como arquitecto no puede hacer. O Claro. sea, creo que no todo se puede hacer. ¿Y el mayor acierto en un proyecto? Esta casa que estoy haciendo ahorita. Esta. Sí, Fíjate que que creo, el mayor acierto, digamos, los aciertos se van como perfeccionando. El arquitecto, a medida que va construyendo, va con lo que tú dices, tú con el tiempo va acertando más. sí, yo creo que sí, yo creo que es un proceso y bueno, estamos todos aprendiendo. Esa casa la casa 948, si me tocara hacerla hoy en día, le cambiaría cosas. Pero Ah, exacto. con todo y eso no es una casa de la que yo me arrepienta. Como me ha pasado de repente con algunos dibujos que he hecho cuando pintaba, que yo los veo ahora y digo, yo eso no lo guárdalo. Pero con la arquitectura no me ha pasado eso. Pero sí, cuando yo lo reviso, veo y digo, yo no haría esto así, yo esto lo volvería a cambiar, yo ajustaría esto, pero no que del todo yo diga, esto no me gusta, esto me equivoqué, esto fue un error. No me ha pasado hasta ahora. Creo que es porque soy Ok. demasiado maniático con cada proyecto y lo pienso y lo repienso y lo repienso y lo repienso. ¿Y el principal error de algún proyecto que puedas reconocer públicamente? ¿O no dice, Eh, bueno, no sé, quizá el principal error mío bueno, no ha sido tanto el proyecto. Yo creo que el principal error mío fue en la juventud, no haber sabido negociar con el cliente. perdiste clientela? Sí, perdí opciones de hacer cosas, de poder llevar al cliente a lo que yo quería.
creo que no lo Claro. supe hacer. Y eso creo O sea que es fundamental en la arquitectura. hay que tener una inteligencia emocional muy aguda para convencer Gracias. al cliente de lo que tú quieres. Sí, totalmente. O de lo Y que, o convencer es a más, otro. Ajá. me atrevería a decirte algo. La arquitectura es un 60% del cliente y un 40% del arquitecto o la oficina de arquitectura. Sin un buen cliente no hay buenas obras de arquitectura. Y las buenas obras de arquitectura con malos clientes, a la larga, terminan ranchificadas, destruidas. El cliente es importantísimo. Sí, sí, no hay duda. Al cliente le tiene que gustar también la arquitectura, yo Sí, creo. entenderla. Sí. Sí. Ahora que tú comentabas, me acuerdo del trabajo de Iván González Viso, que nuestro colega que está en Chile, sí, colega como profesor, digo yo. Sí, sí. Si tú haces, es que me acordé, te lo quería preguntar hace rato, pues si tú haces un recorrido por Caracas, vamos a hacer un recorrido desde el punto de vista de arquitectura. Vamos a recorrer 5 construcciones, 5 obras que vale la pena reconocer y visitar. Ajá. Bueno, ¿Cuál es mejor? yo te diría que así rápidamente, pues me agarras un poco fuera de base, porque son muchas. Pero No, pero 5. creo que el Club Táchira, Espectacular. el Banco Central de Venezuela, También, muy el bonito edificio del también. Tolar, bueno, voy a decir los autores por si acaso. El Club Sí, Táchira de creo que es bueno. Fruto Vivas, el Banco Central de Venezuela de Tomás Sanabria, el edificio Altolar de Jimmy Alcock. Sí. A ver, me falta, ¿qué más? ¿Qué más podría decir yo en Caracas? Bueno, hay muchísimos, me da más bien pena que no me acuerde ahorita de otros. Esta pregunta difícil. Mira, y de los proyectos no construidos, Uh-huh. ¿tienes alguno que dices que sientes que es importante comentar? Bueno, fíjate, yo, eh, yo básicamente he aprendido a lo largo del tiempo y con lo que uno va leyendo e investigando, que la arquitectura realmente, y esto es polémico lo que voy a decir, Bueno, eso ya es lo por que ahí me gusta. muchos profesores me han empezado a insultar. La arquitectura para mí, que soy proyectista y que me Sí, interesa construir, para mí la arquitectura es la que yo construyo. Esa es la arquitectura que a mí me permite de verdad, porque en los planos tú puedes imaginar muchas cosas, pero en la arquitectura construida tú puedes tocar la textura, puedes caminar, puedes vivir el espacio. Y esa experiencia creo que es única. Entonces lo si que no yo no se, he construido, si no se construye, no hay arquitectura. para mí ideas de arquitectura, pero arquitectura la que uno puede construir. Mátenme. Sí, sí, sí. Una pregunta polémica. Mira, nos quedan unos 10 minuticos. Vamos a tratar de ir haciendo algunos comentarios para no dejarnos todos. Fíjate, Diego H. Becerra, no sé si hay muchos más abajo o empezamos. Bueno, de hecho, Becerra, ¿se puede separar las inclinaciones políticas de Le Corbusier y Mies van der Rohe? ¿O simplemente se les verá como pioneros de la arquitectura? Bueno, yo creo que Corbusier fue bastante, se supo mover bastante, o sea, a la larga a él le interesó más la arquitectura que muchas otras cosas. Cosa que en mi caso no es igual, lo que pasa es que yo no quiero hablar de política, porque... Sí, sí. No es la idea aquí. sí, pero para mí es muy importante la política. Es muy Es importante brusual. y... Ajá. Perdón, pero sigue.
sigue, termina. No, dale, sigue leyendo porque si no nos va a tiempo. Hebra Usual, ¿algún consejo para sobrevivir como arquitecto venezolano en el exterior? Oye, mira, yo creo que es difícil dar consejos, yo no sé dar consejos. Yo cuando estuve afuera, fui a estudiar, traté de ser un buen estudiante, siendo un buen estudiante conseguí trabajo, trabajando me fajé muchísimo y me ascendieron como 3 veces o 4 veces, o no sé, me subieron el sueldo muchas veces, llegué a ser jefe de un departamento, o sea, realmente creo que es el mérito, uno tiene Hay que que dedicarse, esforzarse. hay que Sí, fajarse. exactamente. Y por eso es que no le digo a nadie que no estudie arquitectura. Si vas a estudiar arquitectura, dedícate Te seriamente tienes a que arquitectura. fajar. Claro. Amalia Tenreiro, Víctor, ¿tú crees que la poesía va de la mano con la arquitectura? ¿O es Uy, coincidencia que tantos arquitectos resulten ser formidables poetas? bueno, ahorita estoy escribiendo sobre arquitectura y me estoy leyendo el libro que se llama Apuntes de Poesía de Valery. Entonces creo que esa respuesta, a mí me encanta la poesía, me encanta. O sea, yo leo muchísima poesía y bueno, y creo que sí, la arquitectura para mí, cuando está bien hecha, cuando uno logra que la luz entre como debe entrar, que los materiales funcionen como deben ser, yo creo que genera algo que es como la poesía cuando tú de verdad la entiendes. Mira, Oscar ZG, arquitecto, ¿qué aspecto considera importante en la relación con los clientes para obtener un buen resultado? Bueno, yo creo que hay que tener mucha paciencia y mucha mano zurda también. Y tener claro por dónde va uno, hasta dónde uno por, qué es lo que uno es capaz de ceder y hasta dónde, por dónde cedes y por dónde no. Pero creo que eso es clave. Creo que eso con la madurez se va adquiriendo, porque creo que cuando uno es muy joven es muy... Además que uno en la facultad creo que hay un gran error y es que a uno lo forman como si uno fuera la última pexicola del desierto y cuando sales te das cuenta que no es así. Que no eres ni un poquito de agua. Mira, RBR Arquitecto, ¿cuáles arquitectos contemporáneos admira? Bueno, puedo decirlo también rápidamente. Peter Zumthor, Campo Baeza, obviamente. Me interesa Rafael Moneo, me interesa Álvaro Siza, me interesa Glenn Murcutt muchísimo, que es un australiano también premio Pritzker. Rem Koolhaas me interesan no sus resultados, me interesan más como su reflexión. Bueno, creo que serían esos y muy contados con los dedos de la mano. Mira, Hani Konay te pregunta para los ingenieros, creo que preguntan otra vez, ¿qué libro recomienda para leer de arquitectura? Bueno, lo mismo. Yo creo que empiecen por la historia de la arquitectura, que creo que es... Historia. Sí, porque ¿qué le voy a decir yo recomendándole a un arquitecto o que estudien teoría de la arquitectura? Primero que entren por la historia y después... Aaron ARN. Víctor, ¿consideras que los alumnos de arquitectura deberían estudiar ámbitos de diseño gráfico durante el recorrido por la carrera? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los estudiantes deben formarse en diferentes áreas, no solamente en la parte de arquitectura. Yo creo que la parte gráfica es fundamental. Es fundamental entenderla para poderla poner en práctica. Cando SS. Para el profesor Sánchez, ¿tiene usted oficina alguna oportunidad de entrenamiento profesional? Ajá. Bueno, a mí me escriben de todas partes, me escriben pasantes de Alemania, de todo, pero lamentablemente, como yo le digo a alguien de Alemania que se venga para acá en estos momentos. Este no es el momento, va a venir ese momento, pero ahorita no es. Pronto. Sí. ¿Qué te gustaría? Ana G. Abram. ¿Qué te gustaría construir? A mí, Sí. posiblemente vivienda colectiva, me encantaría. Vivienda de interés social. Sí, me gustaría. Lamentablemente, bueno, nunca he tenido la oportunidad, pero sí creo que me gustaría. Bueno, Mirta Fernández. y me, y me gustaría construir en barrios, pero con otra visión, con otra mirada distinta a la que he visto que se hace. Pues creo que en los barrios es donde se debería hacer la mejor arquitectura. Si es que se parte de que los barrios, que creo que es, bueno, no hay mucha opción, pero creo que... Mirta Fernández, deberíamos formarnos en la Facultad
dificultad cómo negociar con el cliente y finanzas. No, los negocios no, yo creo que no, yo creo que el negocio es otra cosa, pero sí, a la larga es saber tratar con el cliente, pero eso no te lo enseñan en la universidad. La universidad no profesionaliza, yo creo que lo que profesionaliza es la calle. La universidad te enseña a pensar y a tener abrir tu mente, y después tú en la calle te das golpes, eso es lo normal, no como los de muchos estudiantes que salen quejándose diciendo que no me enseñaron esto, no me enseñaron aquello. Bueno, que hay cosas que la universidad no te va a enseñar. Lo que no te enseñaron tienes que aprenderlo tú, como dices, con formación y con fajándote. Así es. Mira, Víctor, hay muchísimas preguntas, no las vamos a poder contestar todas, porque me gustaría ir como cerrando, pero te comprometes, o nosotros nos comprometemos a que las contestes vía, no sé si Instagram, vía correo electrónico, si quieres dar algún correo tuyo para que te escriban, o no sé cómo hacerlo, porque quedaron muchísimas preguntas por contestar. Sí, bueno, lo ideal sería, digo yo, no sé, buscar una manera en que se puedan contestar y que lo pueda leer todo el mundo, pero no sé, busquemos el mecanismo. Ok, vamos a estudiarlo. Esta entrevista, por cierto, quedan grabadas y se pueden ver, por cierto, por el canal de Excelente. Un mensaje final, que tenemos 3 minuticos, un mensaje de cierre para tus colegas. Bueno, el mensaje de cierre para mis colegas, para los que están afuera, es que se sigan preparando, porque creo que los que tengan intención de regresar van a tener bastante trabajo. Creo que en Venezuela va a venir un panorama muy distinto donde la arquitectura va a ser determinante. La arquitectura y la ciudad, por supuesto. Creo que desde la ciudad hasta la arquitectura van a ser determinantes. Y a los que estamos aquí, que no se han podido ir o no se quieren ir, como es mi caso, bueno, seguir aguantando y tratar de seguir resistiendo. En la medida de lo posible. Entiendo que muchas veces hay que hacer de tripas corazón y hay que hacer muchas cosas, pero en la medida en que nosotros aguantemos, esto sigue vivo. Si no, corremos el riesgo de que pase cualquier cosa. Claro. Mira, quería invitarlos a ti y a todos nuestros seguidores de Norte y de Víctor Sánchez Tafur de ST Arquitectura. El miércoles vamos a entrevistar al ingeniero, el arquitecto, que es el ingeniero Robert Brufau. Ah, buenísimo. Lo conocía, Robert, en la casa de Oscar. De la UPC, sí, excelente profesor. Él ha trabajado con Jean Nouvel, con Richard Rogers. Con Miralles. Con Miralles, o sea, él tiene cuentos espectaculares y hoy en día él es jefe de la ingeniería de la construcción de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. Imagínate, o sea, imagínate. Es un cargo honorífico. Entonces, ojalá la termine. ¿Ah? Ojalá la termine. Eso puede ser una de las preguntas que le vamos a hacer, que hemos conversado, hemos tenido gratas conversaciones, una muy buena amistad. Lo llamé y me aceptó la conversa. El viernes vamos a entrevistar a Oscar Tenreiro, mi padre. Vamos a ver. Buenísimo. Va a ser otra conversación importante. El lunes vamos a hablar con Patricio García de ARUC Madrid. Buenísimo. Va a ser una entrevista, creo que también espectacular, de todo lo que estamos hablando, de lo que están diseñando a nivel mundial, estadios, edificios. Esa gente tiene trabajos espectaculares. Así como va a ser aquí en Venezuela pronto, cuando esto cambie. Víctor, agradecerte mucho la entrevista, la conversa, y bueno, un abrazo, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y te felicito por esta iniciativa, porque me parece de verdad que es excelente. Además me parece excelente que sea ingeniero arquitecto. Exacto. Que no hablemos entre nosotros mismos. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Quedan 9 segundos. Chao, pues. Feliz tarde. Muchas gracias. Chao.